Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, esta semana les damos la bienvenida. La verdad es que hemos visto mucho movimiento en cambios y bueno, como saben, en TLC Asociados, parte de nuestro propósito es compartir conocimiento para que el comercio exterior de México crezca y también ayudar a todas las empresas mexicanas. Así que también es parte de nuestro propósito y por eso el día de hoy nos acompañan nuestras queridas colaboradoras, compañeras de Teles Asociados con el tema de particulares del artículo 106 de la ley aduanera. Nos acompaña para hacer el trueque el día de hoy la maestra Iris Juárez y la licenciada Lisette Herrera. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas a hacer un trueque. Hola, Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, pues antes de empezar, tenemos ahora sí que, bueno, saludar a los panelistas, saludar a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Y Octavio, querías platicarnos algo. No sé si nos puedes platicar un poquito el tema que estamos viviendo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor Carvajal? Buenas tardes a todos. Qué bueno que voy a escuchar a Liz y a Iris el día de hoy. Les decía que cómo se comía el título de la charla que van a dar el día de hoy. Y bueno, ya nos platicaba un poquito qué tenía que ver con el tema de las importaciones temporales y sus características. Pero bueno, aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Recientemente, en estas últimas 3 semanas, de manera continua he recibido correos electrónicos y solicitudes como vicepresidente de Asuntos Fiscales de Concanaco Servitur por situaciones relacionadas con que los domicilios aparecen como no localizados. E incluso, en alguno de los casos, uno de los contribuyentes hasta me mandó unos videos en donde se veía que el personal del SAT había ingresado a su planta, había estado dentro de las instalaciones, no había dejado documentos y en la misma tarde aparecía la empresa ya como no localizada. Lo que obviamente pues genera una situación en la cual están vulnerables las empresas, las personas físicas, las personas morales, respecto a que no estar localizados ante el Servicio de Administración Tributaria, si su RFC se encuentra como no localizado, pues va a generar una contingencia que va desde que las mercancías puedan ser embargadas al momento de ser importadas a través de una aduana hasta que tengan problemas con sus sellos, con su facturación, una sanción, bueno, incluso que puedan perder un padrón, una certificación, un programa IMEX. Hay una serie de consecuencias por esta situación. Entonces, el día de hoy mandamos nosotros un comunicado a todas las cámaras confederadas de Concanaco Servitur solicitando a su vez que a los ciudadanos contribuyentes que se encuentren en esta situación, que nos hicieran llegar la información para a través de esas evidencias, bueno, pues tratar de apoyar a efecto de que se pueda, que puedan tener una verificación o que puedan solventar esta situación. ¿Por qué lo comento de esta manera? Porque sí es preocupante el que aparezcan de repente como no localizados. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Por favor, que entren a su buzón a través con sus firmas y que revisen, soliciten su opinión favorable de obligaciones fiscales y su constancia de situación fiscal, que identifiquen cómo aparece su domicilio fiscal. Y esto es para todos. Todos revisen cómo aparecen. La sorpresa es que mandamos la comunicación hoy en la tarde y ya van por lo menos como 20 empresas que aparecen en proceso de verificación y otros que aparecen con domicilio no localizado. Aquí la gravedad todavía es mayúscula porque varias de esas empresas son empresas certificadas en IVA-IEPS, son empresas certificadas en operador económico autorizado, es decir, son empresas que tienen controles o deben de tener superiores a cualquier contribuyente. Entonces, ante esta situación que de manera particular se está dando en el estado de Baja California, sin demeritar lo que puedan estar haciendo en otros estados, pues pedirle a todos los que están escuchándonos que entren como una medida preventiva a revisar su constancia de situación fiscal, a identificar si su domicilio se encuentra localizado y en caso de no estar localizado, tienen 2 actividades que realizar. La primera es presentar una aclaración en donde ustedes señalen que efectivamente están, me den información relacionada con que se encuentran y la segunda es solicitar una verificación de domicilio.
En el caso de la verificación de domicilio es fundamental que pongan alguna causa urgente. Ejemplo, si es una empresa certificada que siempre ha estado en ese domicilio, que es muy famosa, aquí hay un letrero que está en la entrada, que sí pasa, y que dice el Servicio de Administración Tributaria que no la encontró, lo que sería como extraño, pero pasa, bueno, pues que ponga que esa empresa puede tener una situación relacionada con su certificación, con su programa de operador económico autorizado, con su facturación, con una serie de situaciones que pueden llegarle a impactar en la forma en la que está operando. Esta situación que les estamos nosotros comentando no es menor, ya que también la situación de pandemia que estamos viviendo, con la reducción de personal que tiene el SAT, pues también nos genera que tengamos que esperar a que nos puedan verificar. Entonces es fundamental. Uno, que estén pendientes, que den instrucciones a su personal de seguridad, que en caso de que llegue alguna persona del Servicio de Administración Tributaria preguntando por la empresa, que se le atienda. El SAT tiene las atribuciones y las facultades para llevar a cabo esos actos y nosotros tenemos la obligación de atenderlos para evitar una coyuntura. Uno. Dos, checar de manera permanente, por lo menos cada tercer día, su constancia de situación fiscal para identificar cómo se encuentra su domicilio, si está localizado o no localizado. Y tres, en caso de no estar localizado, que se acerquen con su Cámara de Comercio o con su síndico del contribuyente, que hagan la aclaración en el portal del SAT y que soliciten una verificación urgente. Es fundamental que esto lo hagan de manera casi inmediata y que no dejen pasar tiempo. Y sobre todo, que tengan, no se presten, por favor, nadie, al bueno, yo te consigo que te vayan a visitar más rápido, yo te consigo que te verifiquen más rápido, por favor, eso no se presten. Aquí considero que el poder presentar esta información y bueno, presionar un poco con los tiempos es fundamental, sobre todo acreditando que siempre han estado localizados en el mismo lugar. Entonces, el dato peque del trueque el día de hoy está vinculado con que todos pongan atención en eso. Hoy me decía un vicepresidente regional, oye, es que no me ha llegado mucha información. Cuando mandó el correo, le llegaron un chorro de situaciones similares a este tipo de cuestión en la que estaban como no localizados o en proceso de verificación el domicilio. Lo que obviamente tratándose de cierto nivel de empresas, particularmente las certificadas, pues bueno, estaríamos atendiendo a que o es un error, ¿no? O hay, en su caso, pues alguna distorsión en la información o en la revisión o en la visita que se lleva a cabo. Este es el dato peque del trueque del día de hoy. Entonces, Daniela, pues me parece relevante y de verdad insisto mucho en que estén ustedes atentos a que su domicilio y la forma en la que se encuentre su domicilio está localizado o no está localizado, Daniela. Muchas gracias, Octavio. Gracias por este dato peque del trueque, que la verdad es muy importante y sobre todo para evitar el impacto que puede ser catastrófico para algunas empresas. Y bueno, pues qué gusto, Octavio, que nos estés dando el dato peque en vivo y a todo color. Y antes de que les demos la palabra a las chicas de TLC, quiero invitarlos al Congreso Virtual de Actualización en Comercio Exterior, Aduanas, Fiscal, Legal y Cumplimiento, porque ya cumplimos el primer semestre del año 2022, así que es importante actualizarnos con lo que ha pasado en este primer trimestre. Es el 16 de junio del 2022, 10 a.m. hora del centro, 8 a.m. hora del noroeste. Así que si gustan, regístrense, ahí está el QR, ¿no? Ahorita también les mandamos una liga para que se registren y como siempre, para nosotros es muy importante que el comercio exterior, la actualización sea de manera gratuita, así como es en Hagamos un Trueque, así que inscríbanse y estará muy interesante, ¿verdad, Octavio? Bueno, pues entonces, ahora sí, para darle la palabra a las chicas, no sé si me permiten presentarles rápidamente con su semblanza. La maestra Iris Daniela Juárez López egresó con mención honorífica de la licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Por más de 5 años estuvo en el Servicio de Administración Tributaria de SAT como analista de asuntos legales, dependencia que le otorgó para certificarse para programar actos de fiscalización. Como parte de su formación complementaria, cursó la maestría en Derecho en Dirección de Proyectos por su alma mater, donde ha realizado trabajos como propuesta para consultoría en comercio exterior. De igual forma, cursó el Diplomado de Derecho Aduanero y Comercio Exterior por el CUEG
Baja California, en febrero del 2020 y actualmente se desarrolla como especialista de debido cumplimiento en Teles Asociados. La licenciada María Lisset Herrera Martínez es licenciada en Comercio Exterior con más de 15 años de experiencia dentro del SAT, en donde se desempeñó con cargos como encargada de jefatura de recintos fiscalizados dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Aduana de Guadalajara. Posteriormente se desempeñó como analista de asuntos legales y finalmente como jefa de Departamento de Asuntos Legales dentro de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior, y actualmente se desempeña como especialista en el área de debido cumplimiento de Teles Asociadas. A los dos les doy una gran bienvenida y bueno, pues el foro es de ustedes y muchas gracias por hacer un troque como siempre. Gracias, Daniela. Buenas tardes a todos, tanto a los especialistas y a las personas que ingresan o que están estudiando en este tipo de materia, que también les puede ser útil la información que ahorita Lisset y yo les vamos a compartir respecto a las operaciones del artículo 106 de la ley aduanera. En este caso hablamos de las importaciones temporales. Les presento la pantalla para que vayamos viendo el tema. Bueno, vamos a comenzar explicando qué son las importaciones temporales. El artículo 106 de esta ley aduanera que nos dice, o más bien nos define este concepto, este tipo de régimen de importación, y nos dice que se trata de la entrada al país de mercancías para permanecer en territorio nacional por tiempo limitado. Esto es, hay que hacer así como una puntuación, es por tiempo limitado y con una finalidad específica. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ir viendo a detalle cada una de las fracciones que contiene este artículo. Y bueno, esta mercancía siempre debe de retornar al extranjero en el mismo estado, ¿no? Igual vamos a ver otros casos que se pueden ir dando. Pero bueno. ¿Qué es esto de tiempo limitado? Bueno, es importante porque en este artículo vamos a ver que tenemos distintos plazos de permanencia y también encontraremos para qué tipo de mercancía es este régimen de importación temporal. Iremos viendo poco a poco cada uno de ellos y las particularidades que cada una de las fracciones nos da, porque es distinto para el tipo de bien del que estemos hablando. Dentro de este tipo de operaciones también debemos de considerar que no se requiere estar inscrito en el padrón de importadores, lo pueden hacer personas físicas o empresas morales y igual vamos a ir viendo poquito a poquito los puntos. Ahora bien, de los plazos que ya les mencionaba, pues vamos a ver qué plazos nos da este artículo para poder importar la mercancía por un plazo limitado. Tenemos hasta por un mes, por 6 meses, por un año, por el plazo que dure la condición de estancia y hasta por 10 años en cierto tipo de mercancía o de bienes. Ahora sí, vamos a revisar. En la fracción 1 nos dice hasta por un mes qué tipo de mercancía puede importarse temporalmente y hasta por un plazo de un mes. Bueno, tenemos aquí los remolques, semirremolques y portacontenedores. Esto se puede hacer mediante un pedimento de importación temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores. El retorno puede hacerse por la misma aduana por la que se importó y puede retornarse por cualquier tipo de aduana. Lo que sí es importante es que la misma persona que lo importó es quien debe de registrar su salida al territorio nacional. En este caso, bueno, ya les decía, la misma persona que lo importa lo debe de retornar y bien, aquí no suelen darse este tipo de importaciones en área central porque que revisemos este tipo de operaciones porque comúnmente así como entra la mercancía, dejan la mercancía en el destino que va a tener y el contenedor o los remolques vuelven al exterior, ¿no? Salen de territorio nacional. Entonces, muy pocas veces en área central se va a revisar este tipo de operación. Sin embargo, sí es importante que ustedes conozcan
que pueden hacer uso de este beneficio y que también tienen una obligación, ¿no? En retornar esta mercancía. Bueno, este tipo de bien. Como ya les mencionaba, en la fracción 2 de este artículo nos dice que cierto tipo de mercancías va a permanecer hasta por 6 meses. En este caso hablamos de los residentes en el extranjero. En este caso, ellos pueden importar bienes tales como, no sé, equipo, instrumentos musicales. Aquí pues les daría un ejemplo, algún cantante, un artista puede importar temporalmente su equipo y los instrumentos necesarios para realizar su actividad aquí en territorio nacional. Y una particularidad de este tipo de operación es que lo puede hacer sin pedimento solo por un plazo de 30 días naturales. Al ingreso, para hacer uso de este beneficio, debe de presentar un escrito libre en el que se comprometa a retornar esta mercancía tal y como la importó y dentro de estos 30 días naturales. Posteriormente, bueno, ya correrían los 6 meses. En este escrito que les menciono debe de señalar el motivo y la duración de su viaje, la fecha de retorno al extranjero, la relación detallada de la mercancía, así todo el equipo que piense introducir a territorio nacional, señalar el nombre, la denominación o razón social, la dirección y teléfono de su representante en México o de su centro de operaciones. Esta mercancía, por lo regular, está destinada al uso o a hacer un espectáculo público. Por lo tanto, bueno, se puede autorizar una prórroga por un plazo igual al que se hubiera sido importada, ¿no? Esto es importante porque también no podemos decir que la autoridad es muy limitante en este caso, porque sí puede autorizar alguna prórroga para poder mantener esta mercancía por un tiempo adicional. Aquí también señalar que si no lo va a hacer mediante este escrito y los formatos que se requieren, también se tramita un pedimento con clave BA para estas mercancías y bueno, hay que señalar siempre la relación laboral que se tenga y si en algún caso, bueno, es relación laboral o algún tipo de actividad, como ya les daba el ejemplo de algún artista que va a presentar aquí un espectáculo. Para importar temporalmente en esta fracción, también tenemos por otro ejemplo, mercancía que sirva para atender alguna situación de emergencia en el país o alguna situación en particular, ¿no? En este caso se requiere a lo mejor el ingreso de vehículos especializados o adaptados, tipo bomberos, ambulancias o clínicas móviles. Entonces, bueno, también se puede hacer uso de este beneficio mediante lo que ya les comentaba, la fracción segunda del artículo 106. Para estos casos, pues se requiere llenar y presentar el formato que se llama autorización de importación temporal. Lo encontramos en el anexo 1 de las reglas generales y el plazo que les mencionaba pues es de 6 meses y es para tanto los vehículos como equipos, accesorios y otro tipo de necesidades que se requiera para atender las emergencias. Un dato importante para este caso en particular es que no se pueden importar mercancías que se encuentren sujetas a regulaciones o restricciones no arancelarias, no se podrán importar temporalmente. Eso, y otro de los casos que también tenemos aquí importantes para que lo sepan, es que no se requiere comprobar el retorno al extranjero cuando las mercancías que importamos para estos casos de emergencia por su naturaleza o destino, pues se hayan consumido durante esta situación, ¿no? Entonces, pues tampoco les decía, sí puede ser un poco flexible la ley, la autoridad en decir, bueno, pues es que esta mercancía sí la importaste temporalmente y no vemos reflejado el retorno, sin embargo, sí podemos conocer que esa mercancía, bueno,
se desgastó, se consumió en su totalidad durante la emergencia y bueno, pues ahí no tendrías ninguna ninguna sanción, no estarías cometiendo ninguna infracción. ¿Qué más tenemos? Otra particularidad de esta fracción 2 de mercancías que se pueden retornar hasta dentro de 6 meses son los envases de mercancías. ¿Qué estamos hablando en este caso? Pues a lo mejor de contenedores de plástico, charolas, como vemos ahí en la imagen, guacalitos, que mucha de la industria agrícola utiliza para importar la mercancía, ya una vez que hacen uso de ella, pues deben de retornar estos envases. Esta importación la hacen a través del aviso de importación exportación temporal o retorno de envases, igual está en el anexo 1, el apartado B3, o bien mediante pedimento de importación con clave AJ. Toda esta mercancía o estos envases que se utilizan para importar mercancía deben retornarse mediante la clave H8. Estas claves de documento, pues ya saben, las encontramos en el apéndice 2 del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior. Ahí pueden ver igual qué tipo de mercancía es la que se utiliza para esto. Aquí cabe señalar que en este caso está prohibido el cambio de régimen de temporal a definitivo, porque ¿qué hacemos muchas veces? Importamos mercancía, bienes de manera temporal y queremos hacer un cambio de régimen. Bueno, pues aquí saber, particularmente en este tipo de mercancía, envases, que no podemos hacer un cambio de régimen, ¿no? Esta mercancía siempre debe retornar al extranjero y no puede por ningún motivo, pues, cambiársele el régimen. Otro de los supuestos que tenemos es, en la fracción 2, es el apéndice, perdón, los vehículos de las misiones diplomáticas consulares extranjeras. En este caso en particular, bueno, sabemos que nos pueden visitar cónsules, embajadores de otros países. Ellos mismos pueden traer su vehículo, como ya es conocido. Cuando se hace este tipo de operación, ¿qué debemos de hacer? Únicamente la particularidad en específico para esta fracción, que es pues declarar a nivel global el identificador SH y ahí mismo en los complementos señalar el número de oficio de autorización que se le dio a esta persona para internar su vehículo. Aquí cabe señalar que debe de ser específicamente para misiones diplomáticas, consulares y extranjeras, oficinas sede o representaciones de organismos internacionales y bueno, así como funcionarios y empleados del Servicio Exterior Mexicano. Únicamente a estas personas se les puede dar esta autorización de internar su vehículo por hasta 6 meses, ¿no? Aquí repito, la particularidad en específico para este inciso es que se debe declarar a nivel global del pedimento el identificador SH y ahí mismo señalar el número de autorización que nos dio la autoridad. Hola a todos. Mira, dentro de este contexto, cabe mencionar que todas las importaciones temporales de este artículo 106 son en el mismo estado, tienen que retornar en su mismo estado, ¿vale? No, recordemos que hay dos supuestos: importación temporal en su mismo estado o para reparación, transformación. En este caso, pues son puras en su mismo estado. Y continuando con la fracción segunda del artículo 106, que son hasta 6 meses, en su inciso D encontramos las muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías. Primero definamos qué son las muestras o los muestrarios, así como qué características deben contener para considerarse como tal. Las muestras son los artículos que por su cantidad, peso, volumen o características
se consideran representativas de un total de las mismas, ¿no? En este caso, solo sirven para demostración o bien para levantar un pedido. Estas no pueden ser comercializadas. El muestrario, pues, es la colección de las muestras, ¿no? Para representar igual, que tengan el peso, la cantidad, el volumen con características específicas y solo pueden servir de muestras. Ahora bien, para considerar una muestra, una vez que pasa por la aduana, ahí se hace la revisión. Cuando tú activas el mecanismo de selección, se revisa y la aduana es la autoridad competente para revisarte qué características debe de tener. Tiene que tener un valor unitario que no exceda el equivalente en moneda nacional a $1, o para el caso de juguetes que no exceda el valor a $50 americanos. O bien, el valor equivalente en moneda nacional. Igual puedes importar máximo 2 piezas del mismo modelo, ¿vale? Otras características que deben tener es ya sea que algunas veces se mutilaban, ¿no? Otras tienen que estar marcados, rotos, perforados o bien señalados con un marcatexto así que se vea literal, bastante, que realmente es una muestra. O, por ejemplo, de tenis, por dar un ejemplo, solo mandaron un par, ¿no? Uno de ellos, el izquierdo, y no el par completo. Pues no sé, en materia textil que vaya cortada, a lo mejor es un poco complicado, pero se tiene que dar para que tú demuestres ante la autoridad que realmente es una muestra. Estos no pueden, si vienen en empaques, su empaque no puede comercializarse. Igual, le tienes que dar algún marcado para que no se comercialice. Todas estas muestras y muestrarios se deben de clasificar en la fracción arancelaria 98010001 con la NICO 00. Y tienes que asentar en el pedimento el identificador MM, que se refiere a muestras y muestrarios, con el complemento ya sea el 1, que es a juguetes, o bien el complemento 2, que indica otros, ¿no? Referente a otras muestras. Como mencionaba, pues no son objeto de comercialización, y en estas no es necesario que se cumpla con las normas oficiales o bien con las NOMS. Se importan con clave de documento, bueno, con pedimentos con clave de documento BP, y los retornamos con H1. O bien también pueden ser destruidas, pero se tiene que dar aviso a la autoridad de esa destrucción. Ahora bien, vamos a la siguiente. En la siguiente tenemos igual, fracción segunda, son hasta por 6 meses, vehículos importados por mexicanos que residen o laboran en el extranjero, ¿vale? Va muy relacionado con la fracción cuarta. Ahorita voy a dar nada más como una parte, y ya en la fracción cuarta vamos a abundar más. Aquí tienes que acreditar, para poderlo importar hasta por 6 meses, acreditar tu condición de estancia en el extranjero. Durante los primeros 12 meses. La documentación es tu condición de estancia con tu forma migratoria, la puedes, ya sea tu FM2 o tu FM3, con eso acreditas. Tienes que acreditar la legal posesión o propiedad del vehículo, ya sea con el título de propiedad o registro de las placas vigentes que acredites del vehículo. Asimismo, el trámite lo puedes hacer con cualquier documento, aunque el título de propiedad venga, por ejemplo, a nombre de tu cónyuge, de tu esposo, de tu hermano o de tus hijos. Sí lo puedes realizar, no importa. Te lo acepta en este caso el trámite. O bien, si es un vehículo rentado, puedes presentar el contrato de arrendamiento. Al igual, tienes que pagar una garantía pues que le determina el SAT, y que pues se debe pagar en Banjército. Igual lo vamos a ver en la fracción cuarta, ¿no? Igual tienes que ingresar una declaración bajo protesta de salvedad, que te vas a comprometer al retorno de la mercancía, es decir, de este vehículo, dentro del plazo autorizado. De no hacerlo, pues estarías cometiendo un delito, ¿no? Y el mismo pues sería pues contrabando ahí.
Sin embargo, pues lo ideal es regresarlo un poco antes. ¿Quién puede manejar este vehículo? Este vehículo lo puedes traer tú como importador dentro del territorio nacional, o bien también lo puede manejar, pues ya sea tu cónyuge, tus ascendientes, descendientes, hermanos, siempre y cuando sean residentes permanentes en el extranjero. Si, en caso de que no sea, normalmente, pues si te revisa la autoridad, ya sea la autoridad aduanera, o bien hay un convenio, pero que también en este caso ya es actualmente la Guardia Nacional te lo puede revisar, te puede también solicitar la legal estancia de tu vehículo. ¿Vale? Vamos a la siguiente. Ay, perdón, del anterior solo únicamente me faltó mencionar que son vehículos con capacidad máxima de 3,5 toneladas de peso y los puedes cambiar de régimen con un F5. Ahí sí lo puedes realizar en este supuesto. El siguiente supuesto son las mercancías destinadas a convenciones y congresos. Como mencionaba Iris, estas mercancías ya sea puedes importarlas con un BA o también puedes importarlas con una clave de documento más específica, que sería un AD. En estas solo requieres la mercancía, pueden ser bolígrafos, como ejemplos de qué tipo de mercancías en un congreso que te pueden a lo mejor regalar una bolsita, una agenda, un bolígrafo. Todas estas mercancías se pueden importar con esta clave de documento y no es necesario comprobar su retorno al extranjero, siempre y cuando el valor sea menor a $20 o 50 como máximo. Y que tengan ciertos distintivos, es decir, que estén identificadas con sellos, la marca, que estén debidamente, que no sean fáciles de comercializar, ¿no? Entonces, aquí la idea es que son para regalos. Nos vamos a la siguiente. En el siguiente supuesto estamos ya en la fracción tercera, son hasta por un año. Aquí van todas las mercancías que van a eventos culturales. Por ejemplo, tenemos la Feria de las Culturas en la Ciudad de México, de las culturas extranjeras. Ahí vienen pues de distintos países, ¿no? Entonces pueden ellos importar su mercancía con clave de documento BC, solamente es temporal. Si ellos ya la van a vender, entonces ya requerirían importarla con otro, pero si solo son pocas mercancías y solo es para mostrarlas, ya sea en los eventos, en estos eventos culturales o deportivos también. Por ejemplo, tenemos la Fórmula 1, ellos pueden importar bajo esta mercancía, esta clave de documento, ¿no? La autoridad son eventos culturales, las entidades públicas también lo pueden realizar, ya sean nacionales o extranjeras. Las universidades también pueden utilizar este tipo de clave de documento para la importación de mercancía, o bien para a lo mejor, muestras con fines de investigación, también pueden realizar estas importaciones. En la siguiente vamos a ver, igual, fracción tercera es por un año, los enseres de utilería y demás equipos para la filmación. Todo lo que se utiliza para realizar una película, posiblemente la mayoría de esos productos que utilizan, cámaras, iluminación, toda esta parte se importa y la pueden importar con una clave de documento BD, y tienen que también realizar el registro o la autorización con la ficha de trámite 88, ¿no? Que está dentro del anexo 2. Al igual que los vehículos de prueba, ¿no? Para las importaciones de los enseres se debe declarar también el identificador PZ, y en estos se puede ampliar el plazo de retorno de mercancía, ya sea exportada o importada temporalmente. Para la importación de vehículos especializados o medios de transporte utilizados para la industria cinematográfica, deberán tramitar ante la aduana la entrada, ya sea con un pedimento, y es por un año.
Igual es prorrogable, ¿no? Vamos, a la siguiente tenemos las mercancías para uso oficial en misiones diplomáticas y consulares extranjeras. Igual, ahí tenemos la clave de documento BI. Igual vamos a declarar el identificador PZ con su complemento. Y la ampliación también va a tener ampliación su retorno de la mercancía. Igual, en este tipo de claves es más flexible la autoridad. Y en la siguiente fracción, que es, el inciso, que es el inciso F, las mercancías con fines de investigación. Estas normalmente las utilizan, por ejemplo, el INAFAP, CIMIT, que son organismos independientes, pero que se utilizan para la investigación y utilizan la clave BC y deben de declarar el complemento IF, que es investigación científica en laboratorio o experimentación de investigación investigación. Igual, en los siguientes supuestos, en el siguiente supuesto, que es el que les mencionaba, que es la fracción cuarta de vehículos de propiedad extranjera. Una antes, Iris, por favor. Gracias. En esta fracción, básicamente tu importación temporal la tienes que realizar, la puedes realizar cualquier residente en el extranjero. ¿Cuál es el trámite que tienes que realizar? Bueno, primero tienes que solicitarlo ante el CITEP, en este caso Banjército. A ellos se les solicita el permiso de internación temporal. Este permiso de internación temporal tiene una vigencia de 180 días y lo puedes realizar a través ya sea de la página de Banjército o directamente con ellos, ¿no? Como les mencionaba, ¿quiénes pueden conducir el vehículo? Si eres mexicano, pues puede ser tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, tus hermanos, siempre que sean residentes en el extranjero. Un extranjero con condiciones de estancia migratoria de visitante, un residente temporal o residente temporal que sea estudiante, cualquier persona que siempre que viaje a bordo de tu vehículo, tú que estés como residente en el extranjero, que estés viajando con otra persona, pero siempre debes de estar tú. Y si eres extranjero, pues obviamente como importador lo puedes realizar. Cuando regresas al territorio extranjero, debes dar aviso. Es importante que des ese aviso de que estás retornando a tu país, ¿no? De origen. Y que te den un comprobante, ya que si no te dan este comprobante, pues quedaría como vivo el vehículo que todavía se encuentra en territorio nacional, y al momento en que la autoridad revise, pues se va a dar cuenta, ¿no? Y lo segundo, como importante, te deben de devolver el depósito en garantía que se deja, ¿no? Ahí lo puedes realizar. Igual, si te excediste poco en retornar, o puedes solicitar a la Administración de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Exterior tu retorno seguro, ¿no? Para que no tengas ningún problema, o si te llega una verificación, pues ya traes tu oficio de retorno seguro. Como mencionaba, la vigencia es de 180 días, lo puedes realizar, 180 días naturales de estancia efectiva ya en el país, computadas a partir de la fecha en que ingresaste a territorio nacional, y utilizables en un periodo de un año, de 12 meses. Considerando pues que puedes entrar, a lo mejor entras 3 días, después 20 días, así hasta que durante el periodo de 12 meses cumplas un año. Esto básicamente sería para las importaciones temporales. Igual, puedes realizar la importación dentro de esta fracción cuarta. Está la importación del menaje de casa, siempre y cuando pues tienes que dar aviso al consulado de que ya te vas a mudar a México, y ahí entregas tu listado de mercancía, o pues
ahora sí que de todo lo que tienes en casa y que se va a importar a México, ¿no? Básicamente, estos serían los supuestos de aplicación de la fracción cuarta, en el cual, pues, va a durar tu estancia, va a durar según la condición de la estancia, ¿no? Continuamos con la que sigue. Tenemos el supuesto de aplicación de la fracción quinta, que es hasta por 10 años. Aquí traemos las embarcaciones, aviones, básicamente son pues contenedores que pueden estar con 10 años durante su estancia en el país. Desde que ingresan son 10 años, pueden prorrogarlo siempre y cuando soliciten una autorización y sean por cuestiones justificables ante la autoridad. Estas importaciones ya sea que se realizan por pedimento o bien con una autorización de importación temporal de embarcaciones que se encuentra dentro del anexo 1 y se deben de retornar con clave de documento H1. Normalmente pues los aviones son pues que están concesionados y son los que deben de retornar, ¿no? Al igual helicópteros y embarcaciones. Nos pasamos a la siguiente. Ok, aunando a lo que ya nos mencionaba ahorita en la fracción 5 del artículo 106 para el caso de embarcaciones y todo esto, cabe señalar aquí también que se puede importar temporalmente las mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de estos bienes importados temporalmente, ¿no? Entonces, ahí también, bueno, ahí en ejemplos particulares, en la administración central, cuando programábamos este tipo de auditorías, pues veíamos que en muchos casos se trataban de partes y componentes que importaban temporalmente. Ahí sí veíamos motores, número de serie, marca y que no se reflejaba muchas veces el retorno de esta mercancía. Sin embargo, ya investigando un poco más esta importación, notábamos que la embarcación para la que habían colocado este motor o esta parte, pues ya había retornado al país y ya tenía el importador, la empresa, cómo ampararse y cómo demostrar que se había retornado esta parte o accesorio de la embarcación. Entonces ahí, bueno, solo como comentario, como un ejemplo adicional a esta parte que ya nos mencionaba Lisette. Y bien, ahora pasamos con las consecuencias. ¿Qué consecuencias puede haber de no retornar la mercancía en los plazos que ya nos señala la ley, ya sea un mes, 6 meses, un año, 10 años? Tenemos dos tipos de infracciones que se pueden cometer en estos casos y una es por exceder el plazo concedido para el retorno de las mercancías importadas o internadas temporalmente, que era lo que ya les mencionaba, y otra infracción también muy importante es cuando se omite el pago ya sea total o parcial de los impuestos al comercio exterior y en su caso, bueno, de las cuotas compensatorias que deban cubrirse, ¿no? Ahí también puede llegar a suceder alguna regulación o restricción arancelaria que se haya omitido, pero ya les decíamos antes, en casos particulares no se puede importar en ciertos incisos, no se puede importar temporalmente y mercancía que esté sujeta a regulaciones y restricciones no arancelarias. Una vez que la empresa o la persona física cometió estas infracciones, ¿qué consecuencias tiene? Pues las sanciones también las establece la ley aduanera. En algunos casos puede tratarse de una multa del 130 al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos. Tenemos ahí multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías cuando las mismas estén exentas de acuerdo a su clasificación arancelaria. Entonces ahí podremos ver que si no te cobraron la multa del 130 por el IGI que omitiste, que a lo mejor sí tenía una tasa del 10% y ahí olvidamos retornar esa mercancía, esa embarcación, esos menajes y todo esto. Bueno, aunque tú digas, bueno, mi mercancía, según la fracción arancelaria en la que encuadra,
esté exenta y pues no me va a impactar nada, pues te equivocas, porque si bien no te van a cobrar este porcentaje de multa sobre el impuesto emitido, sí te van a cobrar del 70 al 100% del valor comercial de esta mercancía cuando éstas estén exentas, ¿no? Tenemos que otra multa de 5,740 a 14,320 cuando no se cuando no se compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias en el caso de los vehículos. Y tenemos por otra parte multa del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias o bien las cuotas compensatorias, haciendo excepción ahí a las NOMS y de información comercial, ¿no? Entonces, estas son las sanciones que podríamos incurrir cuando no estamos retornando en el plazo que nos indica la ley, la mercancía que importamos temporalmente. ¿Qué otra cosa nos puede llevar esta omisión en el retorno de la mercancía, de las embarcaciones, de las muestras y toda esta ya mercancía que ya dimos a conocer? Bueno, también nos puede llevar a una presunción de contrabando. Aquí en este caso, bueno, como nos dice el Código Fiscal de la Federación en su fracción octava del artículo 103, pues a quienes omitan realizar el retorno de la mercancía importada temporalmente al amparo del artículo 106 de la ley aduanera, pues se les presumirá que cometen contrabando. ¿Por qué? Bueno, porque ya la autoridad nos dio una facilidad de importar mercancía de manera temporal sin el pago de los impuestos al comercio exterior, y nosotros pues podríamos, ellos siempre van a presumir, la autoridad siempre va a presumir que el importador está alevosamente omitiendo el pago de estos impuestos, afectando al fisco federal, y bueno, ahí ya se podría dar esa presunción de contrabando y pues llevarlo a otros temas, ¿no? También que me gustaría resaltar de todo esto, que bueno, cuando en el ejercicio de sus facultades la autoridad detecten que esta mercancía importada temporalmente no se encuentra en él o los lugares señalados por el residente en el extranjero o por el importador, y esto se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el país, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos algo adicional a esta presunción de contrabando. Entonces ahí sí señalarles en muchos de los casos, bueno, a todos los que están participando en esta sesión, tanto personas físicas como empresas que regularmente tramitan este tipo de operación, pues mantener un control de lo que están importando, ya sea para convenciones, para filmaciones, todo este tipo de cosas que a veces decimos, ay, yo no lo voy a ocupar, pero se llega a dar esa situación, y pues siempre mantener el control y la vigilancia adecuada a esta mercancía, desde el momento que entra, calcular la fecha de retorno, que no se nos pase ese detalle. Y bueno, recordemos que pues, tanto conforme al valor de la mercancía, pues también será el monto de la multa que estaremos pagando en caso de que no retornemos esta mercancía al extranjero, ¿no? Entonces, ahí siempre como TLC asociados y como parte de la firma, pues se recomienda siempre este tema de prevención y de tratar de dar un control a la empresa, a todas las importaciones, y mantener siempre vigiladas este tipo de operaciones que sí nos pueden llevar a una presunción más grave. No sé si tengas algo más que comentar, Liz. No, solo eso. Realmente prácticamente es cumplir, llevar el control de tus tiempos, de todas las importaciones que realizas, y conforme a eso vas a evitar que la autoridad llegue a ti, ¿no? Claro, ahí también. La prevención y el buen control, digo, es lo principal, ¿no? Para dar un debido cumplimiento. Así es. No sé si recuerdes algún caso o tema particular que hayamos revisado, porque
Como ya lo mencionaban en la semblanza inicial, estuvimos en la Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior. De ahí salían todas las auditorías. No te rías, Liz. Estoy orgullosa. Muchos, no, sí, sí, claro que sí, orgullosa de ser formada por el SAT y aprendimos mucho ahí. Y sí hay muchos casos, puede haber muchísimos, la verdad es que hubo muchos en cuanto a convenciones, en cuanto a, por ejemplo, traían pinturas para exposiciones y nunca las retornaban, ¿no? Ya habían pasado más de un año, más de 2 años, hasta a veces 3 años y seguíamos con la pintura en el hotel y, y no estaba el retorno de la mercancía, ¿no? Con cosas como muy sencillas como eso, o bien como lo mencionabas en los envases, embalajes, la empresa no retornaba con su H8 o tampoco lo hacía mención en el A1 y entonces la autoridad hacía que les programaba una visita, ¿no? Para ver si realmente lo estaban retornando o bien se estaba quedando en territorio nacional. Entonces, se puede decir desde lo más sencillo hasta pues también una embarcación, ¿no? Exacto. Y deja tú embarcaciones, así buques y todo. O sea, eran lanchitas que ya se quedaban También, aquí en Acapulco y que ya daban sus paseos aquí por 200 pesos la hora, que no está, sé. que está permitido, ¿eh? Está permitido que lo puedan usar para dar sus paseos, pero deben de retornarlas a su país de origen una vez que ya cumplieron el tiempo. Así Así es. es. Pues bueno. Esto sería todo por el día de hoy, el tema de hoy. Claro que abarcan más temas, pero sí quisimos puntualizar en los que más se fija la autoridad al momento de hacer las revisiones para estos casos del 106 de la ley aduanera. Muchas gracias, Daniela. Y chicas, muchísimas gracias, ¿no? Excelente exposición de parte de todo el equipo de TLC Magazine México. Llegamos a un trueque, aunque son locales, con mucho cariño. Les damos este reconocimiento virtual a la licenciada Lisette Herrera Martínez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema particularidades del artículo 106 de la ley aduanera el día 13 de junio del 2022, firmado por el doctor T. de la Torre y su servidora, y también a la maestra Iris Juárez López por esta misma exposición. Chicas, muchas gracias. Yo sé que siempre lo hacen con, ¿no?, el propósito también de compartir, ¿no? Créanme que de repente sí dicen, ay, otra vez exponer, pero bueno, sabemos que lo hacen con mucho cariño. En verdad, muchas gracias y como siempre quedamos a sus órdenes. Gracias a todos por conectarse el día de hoy. Y un Gracias, aplauso. Daniela. Gracias, Hasta Daniela. luego. Gracias a todos.